Pues buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por estar apoyando. Y vamos a explicar un poquito qué es constelar una emoción para que, ¿no? Que nos podamos poner las cuatro en sintonía, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos? Identificar una emoción, su origen y su procedencia. Podemos saber o no de lo que estemos hablando. Si necesitáis apuntar algo, lo podéis apuntar. ¿Es una emoción propia o heredada de un ancestro o de alguien de la familia? ¿Está vinculada a un evento que pertenece al pasado, que no está resuelto, o tiene que ver conmigo? ¿Tiene un mensaje, una función o un beneficio para que yo siga manteniendo esa emoción? Porque a veces eso que estamos viviendo, eso que nos está moviendo, tiene un beneficio y muchas veces no nos damos cuenta. Y hasta que no conseguimos observar ese beneficio, podemos, ¿no?, transformar, pero nos falta ver ese beneficio, ¿vale? Por tanto, recordar que la emoción puede liberarse o transformarse, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Igual yo tengo un miedo y gracias a la constelación desaparece esa energía de miedo y se convierte en amor. Entonces, es la transformación. Se ha liberado lo que me oprimía y se transforma y doy el paso en mí para que se muestre algo más que estaba allí pero que no podía ver, ¿vale? Buscamos siempre la resolución de forma amorosa, permitiendo que la emoción se integre de una manera saludable en la vida de la persona. Es decir, siempre nos va a dar algo beneficioso para nosotros. Siempre nos va a llevar a un lugar, a un espacio interno de amor y de comprensión, ¿vale? Entonces, es importante que atendamos los tipos de emociones que hay. Emociones adquiridas, que las podemos haber adquirido durante el embarazo, hasta los 8 años, o después por nuestras propias experiencias, ¿vale? Las mujeres, sobre todo cuando nos quedamos embarazadas, se despiertan emociones que hemos vivido en la barriga de mamá, que nos ha transmitido la abuela materna. Entonces, a veces ese bebé obtiene una información que no proviene de ella y a veces ni la madre se da cuenta que se le activan esas emociones, pero el bebé las está allí integrando, porque recordemos que hasta los 8 años somos esponjas, totalmente esponjas, que asumimos todo lo que hay, ¿vale? Por tanto, podemos recibir multitud de inputs desde fuera que nos llegan, lo hacemos nuestro, lo asumimos y se quedan allí guardaditos, ¿vale? Por tanto, tenemos emociones adquiridas a través de nuestra formación como individuos, ¿vale? Tenemos emociones que pueden ser heredadas del campo a nivel familiar y transgeneracional, que hemos heredado unas emociones que han estado reprimidas, no expresadas o han estado prohibidas, porque a veces está prohibido sentir emociones, Mi ¿vale? gato, perdón, que quiere No, entrar. Ya. tranquila. A través de la memoria familiar podemos heredar emociones que nunca se han podido experimentar y nosotros podemos ahora manifestar, ya que el campo familiar está necesitando soltar esa carga energética, ¿vale? Muchas veces proviene de lealtades familiares, ¿vale? Una de las, ¿no?, que se encargan, las más, hay tres emociones que son las que están más relacionadas con este campo. Es la culpa, el miedo, la tristeza y a veces la vergüenza, que proviene desde de esas lealtades heredadas, ¿vale? Después podemos tener emociones del colectivo cultural, social, del país, ¿vale? En Europa, pues funciona más de una manera, eh, en otro lugar, ¿no? En Rusia, en la China, en otros lugares, se funciona de otra. Ni mejor ni peor, sino que funciona, ¿vale? Entonces, hay unas normas, unas creencias sociales que han impuesto o imponen, ¿no?, que pueden haber impuesto en el pasado o siguen imponiendo en el presente unas determinadas emociones, ¿vale? Entonces, es importante que nos demos cuenta que hay cosas que pueden estar prohibidas en un país y a mí me pueden hacer sentir una emoción antes, ¿no?
Los hombres no son sensibles. Os pongo un ejemplo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre que puede ser sensible, puede sentir culpa, puede sentir vergüenza, porque no está haciendo, ¿no?, lo que está estipulado. Los hombres no pueden ser sensibles. ¿Vale? Entonces es una emoción que puede provenir de allí. No porque sea suya, sino que la adquiere porque no está cumpliendo con el sistema. ¿Vale? Y después queda otra parte que muchas veces no se ve, que es emociones pendientes del viaje del alma, de nuestra propia experiencia de vida del alma que va con nosotros, ¿vale? Donde la conciencia del alma ha vivido multitud de experiencias en su gran bagaje de viaje por la vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tiene a veces un montón de temas no resueltos que ocasionan unas emociones, ¿no? Entonces, a veces es conveniente resolver esa emoción y algunas veces es conveniente resolver esa emoción con esa situación que se vivió. A veces no hace falta la situación, ¿vale? A veces solamente viendo esa emoción se puede soltar, pero claro, llevamos para que podamos ver el gran abanico de posibilidades de emociones por donde nos pueden estar desestructurando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo puedo tener situaciones con personas, ¿no?, tener emociones con esas personas que he vivido en ese momento, o con situaciones que yo he vivido, que igual no es con personas, sino en una multitud, ¿no?, en un grupo al que he pertenecido, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en ese momento que se dieron no fueron procesadas porque en ese viaje del alma no siempre el nivel de conciencia era para poderlo entender y para poderlo comprender. Entonces es importantísimo que nos demos cuenta, ¿no? ¿Por qué nos pasa todo este tipo ¿no?, de emociones? Por traumas no resueltos en esa experiencia, que son nuestros o son de otros. Es decir, a veces podemos tener emociones, no porque esté viviendo un trauma, sino porque anteriormente alguien ha vivido un trauma y no ha gestionado esas emociones y nosotros las heredamos. O yo, mi alma en otra vida, ha vivido un trauma y no ha sabido gestionar en ese momento esa emoción. O yo he estado presente para un trauma que no ha sido mío, pero yo he podido, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo la guerra de Ucrania o estamos viendo la guerra de Israel y puede haber personas que tienen allí una parte, alguna emoción que tiene que ver con el trauma de la guerra, que al ver la guerra de otros se le pueden estar activando historias suyas, ¿vale? De patrones familiares que no se pudieron resolver en ese momento, y también de conflictos internos por sentimientos reprimidos, negados, que se han ido acumulando en nuestro inconsciente, ¿vale? Y están alterando nuestra vida presente, afectando que podemos estar totalmente aquí, ¿vale? Por tanto, ¿qué nos puede llevar todo eso que os acabo de contar, que os acabo de compartir? Generalmente hay unos tipos de emociones que son las que generalmente son las que quedan más pendientes, ¿vale? Para resolver. Miedo sin causa. Hay gente que dice, yo siento un miedo atroz, pero no sé por qué lo siento si no he vivido en ningún momento algo que sea consciente con tanto miedo, ¿vale? Puede prevenir de un trauma olvidado o un miedo ancestral de alguien que vivió. No fue gestionado y se ha ido pasando generación tras generación hasta nosotros para ser liberado, para ser visto y para ser liberado. Por tanto, tenemos miedo sin ser culpables de nada, ¿no? Culpa profunda, tampoco. Sin una razón clara ligada a eventos, volvemos a eventos pasados que no han sido determinados, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Nosotras todas provenimos de la guerra, en general. Por tanto, nuestros ancestros pueden haber vivido la guerra o haberse escapado de no vivir la guerra. Entonces, puede haber allí una culpa que no es nuestra, que es
por haber estado en la guerra y por haber tenido que matar a alguien, porque o me mataban o yo mataba, ¿vale? O porque se tuvo que exiliar para poder sobrevivir, ¿vale? Entonces, es una culpa que no nos pertenece, pero la podemos sentir, ¿no? Culpables de que de nada, pero sentimos culpa, ¿vale? O a veces culpa por no haber tenido esas relaciones que se esperaba que tuviera, ¿vale? Otra es tristeza inexplicable. Puede ser, generalmente, tiene que ver por por el hecho de pérdidas que no han sido procesadas en generaciones anteriores o en nosotros de nuestra propia historia. Yo os pongo un ejemplo. Yo en mí había siempre una tristeza que no entendía hasta que descubrí que yo iba con un gemelo, ¿vale? Entonces, sentir esa tristeza que no tenía explicación, cuando descubrí que la tristeza provenía porque la había vivido yo dentro del vientre de mamá, ese gemelo, esa pérdida, pude desarrollar y entender esa emoción, ¿no? Esa tristeza que iba durante tanto tiempo conmigo, ¿vale? Y rabia contenida. Alguna injusticia que no ha podido ser expresada adecuadamente o reconocida y que aún puede quedar atrapada en el alma familiar o sistema o en el alma propia, en el alma de la familia o en el alma propia de algo que hemos vivido y no ha sido de forma adecuada. Rabia, yo os puedo contar, mi bisabuelo materno lo enjuiciaron por, porque se murió un primo de él y él siempre decía, como vuelvas a pasar por mi tierra, un día de estos te van a encontrar muerto. Y llegó el día que lo encontraron muerto, pues la Guardia Civil en ese momento dijo, pues nada, fulanito de tal siempre ha dicho que lo va a matar, y lo llevaron a la cárcel, pero no había sido él. La rabia contenida de la familia de no poder expresar, de sentirse mal, y la vergüenza, ¿no? Que estamos viendo diferentes emociones, de que lo han llevado a prisión porque han matado a alguien que resulta que no lo ha matado y encima era su primo, ¿vale? Entonces, eso no fue expresado y fue acumulándose generación tras generación, ¿vale? Por tanto, es importante que nos demos cuenta de liberar y buscar ese origen donde se originó, donde se inició esa emoción que ya no corresponde que siga estando en nosotros, ¿vale? Es importante el poder de reconocer y liberar las emociones. En el proceso de la vida aparecen y acumulamos un montón de emociones que pueden ser no expresadas o no manifestadas o no procesadas de forma adecuada, porque a veces sí que las procesamos, pero a veces las queremos procesar tan deprisa o así pasando por encima que no nos damos cuenta que quedan flecos, ¿vale? Como os digo, ¿no? Pues algunas de ellas pueden quedarse guardadas dentro de nuestro interior o en la conciencia de nuestra alma, esperando que en algún momento nos podamos parar, como estamos haciendo hoy, parar, mirar, observar y decir, me voy a poner a resolver desde el corazón. Como bien dice Laura, ir desde el miedo al amor. Es el viaje y para ese es el enfoque del taller, lo que he sentido y lo que me ha llegado, que es al final el viaje que vamos a hacer todos ahora en este momento, ¿no? Y sin duda esas emociones que has dicho, Ángels, sobre todo el miedo, pero también la tristeza, la culpa y la rabia, también forman parte de Uh ese -huh, miedo. uh -huh. ¿Vale? Entonces, cuando una emoción se ignora, no desaparece. Se puede transformar en síntoma, en bloqueo o en patrones repetitivos por su carga energética. Es importante que esto lo tengamos claro. Entonces, ¿qué busca la emoción? Siempre, siempre está buscando su resolución, su comprensión, su mirada desde el amor, nuestro abrazo a ser incluida en nosotros. Pues en mi sistema ha habido culpa, pues la abrazo, ¿verdad? Se puede transformar en otra cosa, como hemos dicho antes. Por tanto, permite que el alma y la conciencia exprese lo que ahora
es conveniente liberar para nosotras, para cada una de nosotras, ¿no? Confía totalmente en lo que te se vaya a mostrar. Confía plenamente en lo que tú has decidido constelar hoy, ¿vale? Y recuerda que la emoción siempre tiene un propósito, aunque nosotros no nos guste mirar, siempre tiene un propósito, ¿vale? Incluso las más difíciles pueden ser puertas hacia una mayor comprensión desde ti misma, ¿vale? Por tanto, es importante. Las emociones son como mensajes del alma de la conciencia y cuando nos permitimos escuchar y atender, nos guían hacia una vida mucho más auténtica, libre, honesta y llena de abundancia. Por tanto, es importante ir desde esa mirada a permitirnos constelar una emoción. Algo que se me ha olvidado antes es recordar que cuando nuestra alma ha estado en su viaje, también puede traer emociones de los sistemas a los que ha pertenecido, porque están guardados en la conciencia de esa alma, ¿vale? Que ahora están resonando con los sistemas o en los que pertenecemos, o están resonando en el país, en la ciudad en la que vivimos, ¿vale? Por tanto, de todo esto que hemos hablado, preguntas importantes si tenéis, o Laura, tú algo más para compartir de lo que he visto que ibas anotando. No, me ha gustado algunas frases que me he apuntado, ¿no? Como la emoción que busca nuestro abrazo. Me gusta mucho. Yo solo le diría a Itziar que confíe plenamente en lo que salga. Yo constelé mi miedo, bueno, llevé el miedo y salió el miedo a la autenticidad y fue totalmente eso. Y realmente he podido avanzar hacia una mayor, o sea, mostrarme tal y como soy con una mayor tranquilidad. O sea que, y bueno, vamos a por ello y a ver. Muy bien. ¿Algo más? Dolores, días. Está bien. ¿Vale? Pues bueno, voy a dejar de